Bé, bona vespre. Anem a donar pas al primer ple del 2014 de caràcter extraordinari a celebrar avui dimarts 14 de gener. Primer punt de l'ordre del dia, senyor secretari. Donar compte de la pròrroga del pressupost general de l'Ajuntament exercici 2013. Señora Carceller. Buenas tardes. Efectivamente, se dio prórroga del presupuesto general para 2014 y del ajuste de las medidas para dicho ejercicio en la comisión informativa, pero simplemente decir que efectivamente se prorroga el presupuesto 2013 para este 2014, ajustando a la baja los créditos no prorrogables por importe de 2.123.077 euros. Así quedarían prorrogados un total de créditos por importe de 14.026.638. Como hemos dicho, hasta que se apruebe el presupuesto de 2014, el anterior quedará automáticamente prorrogado y se llevarán a cabo una serie de ajustes a la baja de créditos iniciales, porque existen créditos destinados a servicios o programas que deben concluir con el ejercicio anterior o que están financiados o afectados con créditos que fueran a percibirse en dicho ejercicio. Y así, brevemente, no quedarán prorrogados los siguientes. Del capítulo tercero, los gastos financieros por importe de 269.623 euros correspondientes a la intereses de demora pagados a consecuencia de la sentencia de la Plaza Luis Vives. Del capítulo 6, las inversiones reales por importe de 1.520.408 euros, ya que se considera financiación afectada. Y en el capítulo 7, la transferencia de capital por importe de 12.000 euros relativos al convenio del Sindicato Agrícola que finalizaba en el año 2013. El presupuesto general prorrogado se presenta sin déficit inicial, tal y como se establece en el artículo 165 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. Y no se contemplan, aunque no es necesario hacerlo, sí que se ha previsto en el informe llevado a cabo por intervención, no se contemplan los siguientes ingresos previstos inicialmente en 2013, ya que no son realizables en el ejercicio 2014, que son los siguientes. La primera, la tasa por telefonía móvil por importe de 78.500 euros, el canon de concesión del servicio de agua y alcantarillado por importe, se había presupuestado para 2013 en 1.797.300 euros, y el préstamo a largo plazo para inversiones iniciales de 557.000. Así, el presupuesto definitivo se aprobará para 2014 se aprobará con efectos de 1 de enero y los créditos incluidos tendrán la consideración de créditos iniciales. Gracias, señora Carceller. Pasamos a un turno de intervenciones. Se dio cuenta ya en la comisión informativa. Es donen per enterats? Es donen per enterats. Siguem punt de l'ordre del dia, senyor secretari. Modificació de l'ordenança fiscal de l'impost sobre béns immobles. Señora Carceller. Bueno, la propuesta que traemos a pleno es la modificación del impuesto de bienes inmuebles. Simplemente matizar al principio de la intervención que no se llevó con el resto en el pleno de octubre con el resto de ordenanzas, puesto que faltaba una orden ministerial que fijara el decremento que íbamos a tener de la revisión de los valores catastrales. Como todavía no había sido publicado de manera oficial, hemos tenido que esperarnos. Y se trae a este pleno extraordinario, fundamentalmente porque tiene que estar aprobado antes del 1 de marzo de 2014. Esta nueva ponencia de valores que se lleva a cabo ya se incluirá para el presupuesto 2014. Dicho esto, decir que los artículos que se modifican de la ordenanza del IBI son el artículo 3, donde se establece el tipo de gravamen, y el artículo 13, donde hay una modificación de las normas de gestión del impuesto, concretamente del artículo 3, quinto B. Así quedará fijado el tipo de gravamen, pasará del 0,48 que estaba previsto para el 2013 a el 0,475%. Y en el artículo 13, que establecía que la primera entrega a cuenta en el periodo de voluntaria que se hacía del impuesto pasará de cobrarse la primera semana del mes a la última quincena del primer mes del periodo de cobro en voluntaria, simplemente por un tema de efectividad y de razonabilidad, ya que parecía que el tiempo se quedaba muy corto para llevar este cobro. Simplemente estos son los dos artículos que se modifican. Sí que me gustaría, antes de entrar en el debate,
decir que el impuesto de bienes inmuebles es a día de hoy el tributo más significativo del capítulo 1 del presupuesto de ingresos. Efectivamente ha pasado a ser el más importante, ya que hay algunos impuestos que han ido decayendo, como son el IAE o el ICIO. Recordar que en 2008 se llevó a cabo una nueva ponencia de valores catastral en todos los inmuebles de la población, pero que ante la actual situación del mercado inmobiliario, en 2011 se solicitó a la Dirección General del Catastro una nueva revisión. La modificación introducida se lleva a cabo por Ley 16/2012 de 27 de diciembre, que da nueva redacción al artículo 32 del Real Decreto de la Ley de Catastro Inmobiliario. En este artículo 32 se establece que se podrá solicitar la actualización de los valores catastrales por aplicación de coeficientes en función del año de entrada en vigor de la ponencia de valores, y puesto que en Puzol ya habían transcurrido los 5 años que determina la ley, la ponencia de valores nueva era de 2008 y hablamos del año 2012, y era manifiesta las diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para determinar los valores catastrales vigentes, este ayuntamiento, el día 5 de febrero de 2013, solicitó la reducción de valores catastrales. Por orden ministerial del Ministerio de Economía, de Hacienda y Administraciones Públicas, se reconoció la aplicación de un coeficiente de actualización para Puzol, que se fija, según la Ley de Presupuestos del Estado de 2014, ese coeficiente se fija en el 0,73 para este año, para el año este que acabamos de comenzar, tomando como referencia los valores catastrales que había en el año 2013. Esta actualización va a repercutir en muchos impuestos o tributos, tanto de carácter local como de carácter autonómico como de carácter nacional. A nivel local, los impuestos que más se van a ver afectados por esta actualización o por esta fijación del coeficiente van a ser el impuesto de bienes inmuebles, que ahora traemos a pleno, y las plusvalías, que ya llevamos al pleno de octubre. A nivel autonómico, fundamentalmente el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, y a nivel nacional, fundamentalmente el IRPF, el impuesto de patrimonios y el impuesto de sociedades. Esta disminución del 27% del valor catastral de los inmuebles no supone una disminución del 27% de la cuota tributaria, ya que el cálculo no se hace sobre el valor catastral, sino sobre la base liquidable. Efectivamente, como hemos dicho, con la aplicación del coeficiente actualizador del valor catastral en la base liquidable, podemos encontrarnos dos escenarios diferentes, que era que el valor catastral de 2014 fuera inferior a la base liquidable del 2013, o que el valor catastral de 2014 sea superior a la base liquidable. En este caso, en este segundo supuesto, lo que supone aplicar es donde se aplica una reducción del valor catastral para el cálculo de la base liquidable. Así podemos decir que la evolución de las cuotas tributarias en el padrón municipal del impuesto de bienes inmuebles se quedaría pasando el tipo de gravamen, del 0,48 en 2013 al 0,475 en 2014, bajando la recaudación de este ayuntamiento en concepto de IBI alrededor de unos 60.000 euros, ya con los últimos datos que se han extraído del catastro. Analizada la forma de obtener esas bases liquidables, quedaría el padrón de 2014, se llevó a cabo con el tipo al 0,48 por un importe de 6.106.674. Sí que tengo que decir que estos datos me han sido actualizados hace nada por parte de intervención, y puedo dar los datos de última hora, ya que lo liquidado por el IBI en el año 2013 ha sido de 6.137.000 euros. Se fijó en un principio, como se ve en el cuadro que se llevó a comisión, en 6.090.682, más las altas que se han ido incorporando a lo largo de todo el año, hace un total de 6.137.000 euros. Y para el presupuesto de 2014 se fija esa recaudación en 6.043, más las altas que se introduzcan, pueden llegar a recaudarse para el presupuesto, y la estimación que se hace es de 6.077.000 euros. Por lo tanto, la previsión de recaudación para este año, con la aplicación del coeficiente actualizador y del nuevo tipo de gravamen, viene a ser unos 60.000 euros menos de lo recaudado el año anterior. Con estos datos sí que podemos decir que de todos los recibos de IBI, de un padrón de un total, con un total de 14.657 recibos, 8.817 pasarán a pagar menos, 303 quedarán exentos, que son los correspondientes
a los bienes inmuebles del ayuntamiento algunas exenciones que se establecen y aquellos que son inferiores que pagan por debajo de los 6 euros, en cuyo caso no se abre expediente, y 5.147 recibos únicamente pagarán como máximo 10 euros más de lo que pagaban hasta ese momento. Esto dejando el tipo al 0,475. Yo creo que es una buena noticia porque la mayoría de ciudadanos, y digo una mayoría porque no podemos hablar de la totalidad, es decir, un total de 13.964 recibos van a pagar como máximo 10 euros. Y de esos 13.817 van a pagar menos de lo que pagaban hasta ahora. Simplemente esto es la explicación tanto de los informes pasados por la Unidad de Gestión Tributaria como de intervención y simplemente datos objetivos. Luego, pues ya, si alguien tiene algún comentario. Gracias, señora Carceller. Pasamos a un turno de intervenciones. Señora Carcasona. Sí, muchas gracias, señora alcaldesa. Muy breve. Bueno, decir que desde Iniciativa vamos a votar en contra de esta modificación, de este tipo de gravamen que hoy se nos propone, porque si ya no estuvimos de acuerdo el año pasado, menos va a ser este. Vemos claramente insuficiente la bajada, por lo tanto no estamos a favor. Al menos se tenía que haber intentado bajar al 0,46, que ya fue una propuesta de Iniciativa el año pasado, para que al menos así fuera más razonable para la grave situación que muchos de nuestros vecinos están pasando actualmente. Gracias. De nada, senyora Carcassona. Senyor Esteve. Bon dia. Bé, des de Compromís dir que la nostra posició va ser d'abstenció perquè creiem també insuficient, és dir, tot degut a que l'impost de l'IBI és l'impost més important que tenen les famílies, no baixa lo suficient, però bé, és dir, també tenim que pensar en que es tenen que mantenir els servicis. Gràcies. De res, señor Esteve. Señora Sánchez. Sí, gracias, señora alcaldesa. Buenos días. Vamos a ver, el Partido Socialista queremos ser coherentes con esta propuesta y queremos reconocer que en ella se recoge la revisión catastral a la baja solicitada por todos los grupos políticos, se aprobó en el pleno del 28 de enero de 2013, pero aún así continuamos pensando que fue un grave error solicitar la primera revisión catastral en un momento en el que las viviendas tenían los precios más altos que había en el mercado en ese momento. Grave error llevado a cabo por el equipo de gobierno de aquel momento. Les recuerdo que se solicitó en octubre de 2005 y que estamos pagando desde 2008 todos los vecinos de Pusol. Este grave error, unido a la ridícula bajada del tipo de gravamen que aplica el equipo de gobierno, lo ha dicho la señora concejala, de 0,448 a 0,475, y la poca o nula repercusión que tendrá la revisión a la baja en los bolsillos de los ciudadanos, nos hace plantearnos votar en contra de esta propuesta. Pero también tenemos que decir que somos conscientes que sin esta revisión a la baja, el valor catastral a día de hoy seguiría aumentando un 10% cada año. Así es que, como he dicho al principio, siendo coherentes con la aplicación de la revisión catastral a la baja y sintiéndonos partícipes de esta revisión, que no de la anterior, es por lo que hoy, en este punto, nos vamos a abstener en la votación. Muchas gracias, señora alcaldesa. De nada, señora Sánchez. Señora Carceller. No, simplemente me voy a dirigir a los tres portavoces de los grupos, a la señora Carcassona, a decirle que a mí me encantaría bajar el tipo de gravamen al 0,40, que ojalá se pudiera, pero hay una cosa que se llama sostenibilidad y sostener todos los servicios y prestar todos los servicios que se llevan a cabo desde, en este caso, esta administración local, sería más que difícil si no se mantiene este tipo de gravamen, no se deja el tipo de gravamen como lo hemos fijado. Y decirle también que esto ya supone un esfuerzo importante porque se tienen que revisar absolutamente todas las aplicaciones presupuestarias para ver de dónde se puede sacrificar, por decirlo de alguna manera, para poder mantener este tipo de gravamen y hacer esta pequeña o ridícula, como dice la señora Sánchez, que yo no creo que no lo he dicho yo en ningún momento, he dicho el tipo, pero no he dicho que fuera ridícula, porque es lo que se ha podido. Efectivamente, la importancia, también dirigirme al señor Esteve diciéndole que
que efectivamente su postura es más coherente, usted se abstuvo, nosotros entendemos o podemos llegar a entender sus motivos, pero efectivamente los servicios hay que mantenerlos y los ingresos al ayuntamiento fundamentalmente llegan vía tributos, con lo cual pues es, como he dicho antes, bastante difícil el hacer lo contrario. Y a la señora Sánchez decirle que efectivamente pues, se solicitó la primera revisión catastral y ahora lo que se ha tratado es de paliar los efectos de esa primera revisión catastral. ¿Cómo se palia? Pues a lo mejor este año esta pequeña bajada del tipo de gravamen no tiene las consecuencias en el IBI, que no en otros impuestos donde sí que va a tener mucha más repercusión, porque es una repercusión mucho más directa, como son plusvalías, como es IRPF, como es impuesto de sociedades, como es impuesto de patrimonio, y con todos los impuestos que he nombrado al inicio, tanto a nivel local como autonómico como nacional, el efecto que tiene no es la bajada a lo mejor que nos hubiera gustado a priori, porque ha sido el propio Ministerio el que nos da el coeficiente de actualización y el que nos da las tablas para hacer ese cálculo, con lo cual, tomando como base la base liquidable del año 2013, nos hemos tenido que ir a una bajada del tipo de gravamen relativamente pequeño, que no por eso, vuelvo a decir, no ha supuesto un esfuerzo importante y una revisión importante de todas las partidas presupuestarias del presupuesto para 2014, en el que ya llevamos bastante tiempo trabajando. Dicho eso, pues siempre es buena cualquier bajada que se haga, porque nuestro ánimo está llevar a cabo una reducción paulatina de lo que es el impuesto de bienes inmuebles. Quizá este año se note menos, pero no se va a seguir produciendo ese incremento del 10% cada año, llegando hasta el 2017, que hubiera supuesto la no solicitud de este freno a la Dirección General del Catastro, de la subida, y por lo tanto yo pienso que con los datos que tengo y los datos que me pasa la unidad de gestión tributaria, podríamos llegar al 2017 siguiendo bajando el tipo poco a poco cada año para poder paliar este aumento del impuesto de bienes inmuebles que se ha ido sucediendo. Yo creo que es una buena noticia para los ciudadanos de Puzol, que en una amplia mayoría se van a ver afectados por esta medida correctora, que probablemente el año que viene ya sea la totalidad del padrón o más todavía de los que se han incluido este año, pero que sí que van a verse todos afectados en los impuestos directos, como es en el IRPF de esta bajada, con lo cual es una medida paliativa que a lo mejor este año nos afecta poco, que en el año 2015 probablemente se notará más en el bolsillo del contribuyente, pero que sí que va a afectar en otros impuestos que también pagamos y que al final sí que se van a ver reducidos. De todas formas, salvo la postura de iniciativa, que va a votar en contra, yo agradezco la abstención del resto de grupos políticos, porque también dan salida a esta aprobación, aunque en este caso no sea necesaria, siempre es bienvenida. Si no es el voto a favor, por lo menos la abstención. Gràcies, senyora Carceller. Passamos al segundo turno d'intervencions? No? Doncs passem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? S'aprova la proposta. Molt bé. Siguem punt de l'ordre del dia, senyor secretari. Tercer, modificació de l'ordenança fiscal de la taxa per la prestació del servei de retirada de vehicles de la vía pública y subsegüent custòdia. Señora Carceller. Nada, traemos a este pleno la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa de prestación de servicios de retirada de vehículo y subsiguiente custodia, concretamente la modificación del artículo 9 de esta ordenanza. En su punto tercero se modifican más, pero el que más incidencia tiene es el punto tercero, que establece que, salvo en los casos de sustracción u otras formas de utilización de vehículos en contra de la voluntad de su titular, debidamente justificadas, la tasa liquidada como consecuencia de la retirada o custodia del vehículo deberá ser abonada como requisito previo a la devolución del vehículo, sin perjuicio del derecho de recurso que le asiste y de la posibilidad de repercutirlas sobre el responsable del accidente, del abandono del vehículo o de la infracción que haya dado lugar a la retirada. En la ordenanza anterior, en el artículo 9, en el punto tercero,
se establecía que la liquidación efectuada por el funcionario se notificará al sujeto pasivo a retirar el vehículo, no pudiendo procederse a la entrega de este si el sujeto o representante no aceptara la misma. Es decir, que antes la persona que se le retiraba el vehículo de la vía pública por la grúa no podía negarse a recibir la liquidación, pero tampoco quedaba claro en la redacción de la ordenanza que tuviera que pagar como requisito previo para volver a recuperar su vehículo. Ahora lo que se hace, y al amparo de la ley de tráfico, es modificar este artículo y que sí que quede claro que como requisito previo a la recuperación del vehículo se tenga que pagar por esa devolución. Nada, simplemente esta modificación se ajusta al resto del artículo porque se quedaba un poco desfasado en su redacción, y decir que se aprobó por unanimidad en la comisión informativa. Gracias, señora Castellet. Pasamos a un turno de intervenciones. No. En la comisión informativa se aprobó por unanimidad, se aprueba por unanimidad, se aprueba por unanimidad. Bueno, pues hasta así finalitzem el ple, s'alça la sessió. Moltes gràcies a tots.